Buen día para todos. De nuevo estamos compartiendo con ustedes en este inicio de fin de semana, día viernes, nuestro devocional y oración que nos hemos propuesto realizar cada día para iniciar nuestra jornada de la mano de Dios. Hoy tenemos un tema bastante especial, tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy que nos proponemos desarrollar tanto en la oración del inicio, que va hasta las 6:30, como en el devocional que inicia a las 6:30 y termina a las 7. Eh, Tenemos un tema específico y es la presencia de Dios. La presencia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, que pues obviamente eh, está enmarcado en la ley, ¿no? Y luego la presencia de Dios en el Nuevo Testamento, que está influenciado y marcado ya por el ministerio de Cristo Jesús. Así que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar inicialmente. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, dándote gracias por este inicio de jornada. Permite, Padre, que podamos iniciar con un corazón dispuesto para ti, con una mente abierta, con un corazón dispuesto a ser cambiado, transformado y ministrado. Abre, por favor, nuestros ojos espirituales y abre nuestra mente. Dispon nuestro corazón, oh Dios, para poder comprender tu mensaje del día de hoy y para poder empezar a deleitarnos con los manjares, con lo hermoso y grato que es estar delante de ti. En el nombre de Jesús. Yo te pido por cada una de mis hermanos que están conectándose en este momento a través de TikTok y también por mis hermanos que me están acompañando en la videoconferencia a través de mí. Quienes quieran participar en la videoconferencia, eh, por favor escriban la palabra oración al número de WhatsApp más 57 317 248 9541. Bienvenidos todos los que se están conectando en este momento a través de TikTok. Saludo a Cristian Silva, saludo a Vale, a Giovanni León. Bueno, saludo a todos los que están llegando, al usuario terminado en 3074, a Lina, eh, bueno, a todos los que se están uniendo, la bendición de Dios para ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy y vamos a leer un texto en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 18 en adelante. Y dice así, la experiencia del pueblo de Dios frente al monte Sinaí, en el día que Dios estaba entregando o se disponía a entregar las tablas de la ley a Moisés. Entonces la experiencia la narra el libro del Éxodo de la siguiente manera. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un gran horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí y la cumbre del monte y la llamó el Señor, y llamó, perdón, el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este momento de encuentro contigo. Gracias, Señor, por esta lectura que nos remonta siglos y siglos atrás en la experiencia de tu pueblo. Gracias, Señor,
porque cada día son nuevas tus bendiciones y cada día son nuevas tus misericordias. Eh, Dios entonces llamó a Moisés a su presencia cuando ya estaba en el monte. Eh, Dios le dio una instrucción concreta a Moisés. Dios lo llamó a la cumbre del monte y Moisés subió y el Señor le dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve y desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. Y Moisés descendió y habló con el pueblo. Bueno, tenemos aquí una experiencia que nos está narrando el libro del Éxodo. Nos está diciendo que el día que Dios le fue a entregar a Moisés las tablas de la ley, el monte Sinaí estaba completamente rodeado de una nube oscura, de una nube gris, y esta nube era la gloria de Dios. Cuando Dios hablaba a Moisés, se escuchaba su voz como de trueno, como de una trompeta que sonaba, y la experiencia era realmente impactante para el pueblo de Dios en aquella época. Recordemos que Israel todavía era un pueblo muy primitivo que habitaba en el desierto. Su mentalidad era una mentalidad eh, no muy clara en cuanto a tener una relación con un Dios único. Venían muy contaminados de la experiencia de Egipto, donde habían pasado como 400 años, casi que interactuando y siendo influenciados por el paganismo, por el sincretismo eh, religioso entre las costumbres paganas. Así que ellos tenían una idea que habían recibido a través de sus padres acerca de lo que Dios había hecho con sus ancestros, acerca de las promesas de Dios. Aunque ellos fueron muy obedientes y estuvieron muy atentos a cumplir la guianza, la enseñanza que Dios les dio el día de la Pascua, como quiera que sea, sus niños apenas estaban empezando a aprender todas aquellas cosas que Dios hizo con sus ancestros. Bueno, así que en esas condiciones, para este pueblo, ver que estaba humeando la, la montaña y que salía una voz potente y estremecedora como el trueno. Y cuando Dios hablaba con Moisés, se estremecía la tierra. Era una visión muy impactante, vuelvo y repito, para el pueblo de Israel. Dios entonces le llama a Moisés a su presencia y le advierte, bueno, baje y hable con el pueblo y ponga límites alrededor de la montaña, porque aquí está la presencia de Dios y nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Ese es el mensaje central. Nada impuro, nada contaminado puede estar en la presencia de Dios. Entonces Moisés bajó, puso límites alrededor de la montaña y le dio también instrucción a los sacerdotes y les dijo, ustedes deben purificarse, pero tampoco pueden pasar los límites, traspasar los límites que Dios ha puesto a través de la montaña. Todo el mundo, todo el pueblo, desde los sacerdotes hasta el más pequeño, debió guardar su distancia. Entonces allí había un propósito. Dios estaba entregando a Moisés sus leyes.
sus directrices. Aquí hacemos un paréntesis y entonces debemos comprender los 10 mandamientos como la expresión de la moral perfecta de Dios. Los 10 mandamientos en sí mismos están expresando a la mentalidad humana la moral perfecta de un Dios perfecto. Era tan alto este nivel de exigencia eh, que nadie pudo cumplir los 10 mandatos de Dios a cabalidad después de ese día que le fue entregada las tablas de la ley a Moisés hasta la venida de Cristo. Nadie, ningún hombre fue capaz de cumplir, de aplicar su voluntad a cumplir la ley de Dios. Así que ese propósito de ese encuentro con Dios estaba enmarcado en dos aspectos. El primero, que el pueblo conociera la perfección moral de Dios, su santidad, que el pueblo tuviera esa experiencia estremecedora para ellos en ese momento, de esa presencia del Omnipotente, que con esa experiencia tan dramática y tan decisiva para sus mentes, quedara borrado de una vez por todas cualquier indicio o cualquier recuerdo o experiencia pasada ligada al paganismo que se vivía y se practicaba en Egipto. Era una experiencia completamente nueva. En, en, estaban con temor. Moisés incluso tenía temor de hablar. Era tan grande y tan imponente la presencia de Dios. Había de verdad bastante expectativa en los corazones de todos ellos. Pero había un límite. No podían acercarse a Dios, lo podían escuchar, podían recibir sus orientaciones a través de la ley, podían recibir sus orientaciones a través de las otras cosas que Moisés recibió de Dios para decir al pueblo, pero ellos no podían acercarse. En el fondo, la propuesta divina era, si ustedes cumplen esta ley, en adelante ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Queda muy claro y muy marcado en la mente de cada uno de estos israelitas que estuvieron allí viviendo esa experiencia, que ese Dios magnífico, ese Dios grande, omnipotente, que ese Dios poderoso, que está sobre toda la creación, que ese Dios que su sola presencia hacía temblar la tierra, ese era su Dios. Una experiencia completamente diferente a lo que eran las costumbres paganas. Y bueno, vamos haciendo entonces también un símil de lo que eso significa en la experiencia cristiana. Nosotros, todos nosotros, en algún momento, fuimos parte de ese pueblo que habitaba en Egipto. En otra época, nosotros vivimos en medio de una sociedad que practicaba el sincretismo religioso, que es un tema que ya tocamos en estos días, en estos devocionales. Veníamos de una vida pagana, de una vida sin Dios. Igual que el pueblo de Israel, teníamos idea de lo que Dios había hecho en la historia, pero no teníamos una experiencia real con Dios. Dios entonces llama a cada uno de nosotros a salir de Egipto, a salir de esa nación corrupta que nos tenía esclavizados. Pues todos nosotros fuimos esclavos del pecado y salimos al desierto. La invitación del Evangelio es salga y camine en este desierto al lugar que Dios quiere darle, al lugar que Dios tiene destinado para usted.
Pero en esa experiencia del desierto, nosotros, estoy hablando de manera espiritual, nos hemos quedado cortos en el encuentro con Dios. No hemos tenido un encuentro eh, tan determinante con la presencia de Dios. En, en lo literal, el pueblo de Israel se encontró con Dios en una montaña y físicamente y de manera directa veían cómo la montaña tenía una nube gris que la cubría y ellos escuchaban esa voz de trueno de las trompetas de los ángeles y la tierra temblaba y ellos estaban realmente atemorizados y ellos estaban realmente impactados por la presencia de Dios. Pero Dios les puso un límite. Dios les dijo, hasta aquí no puedes pasar, porque tienes que tener muy claro que tú vienes contaminado del pecado, vienes contaminado de idolatría, vienes contaminado de practicar toda una vida lo que no me agrada. Todavía no tienes una idea clara de mí mismo. Apenas puedo presentarme a ti con estos signos para que tus eh, sentidos físicos puedan al menos darte hacia tu intelecto una idea de lo que soy yo. Ellos no tenían una idea clara de quién era Dios. Dios entonces en aquellas condiciones se presenta a ellos de esta manera tan magnífica para que ellos pudieran crear al menos una idea diferente de todo lo que fue el paganismo, de todo lo que fue la magia, la brujería, la hechicería que se practicaba en Egipto. Así que nosotros, en esa experiencia del desierto, después de haber sido llamados por Dios a un encuentro con Él, a salir de Egipto, de esa vida de pecado, de esa vida de sincretismo religioso, la pregunta en esta mañana es si hemos tenido realmente un encuentro determinante con Dios. ¿Cuál ha sido ese momento para nosotros donde nosotros podemos decir realmente hoy encontré a Dios en mi vida? Hoy encontré un Dios diferente, un Dios que rompe todas las expectativas, un Dios que es algo completamente distinto a lo que yo vivía antes cuando era esclavo del pecado. ¿Será que tú y yo sí hemos tenido ese encuentro real con el poder de Dios, con esa personalidad arrolladora de Dios? ¿Será que nosotros sí hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el carácter santo de Dios? Muchos nosotros hemos sido llamados a la conversión, hemos sido llamados a un cambio de vida. Hipotéticamente, y de una manera alegórica, en la iglesia se nos dice que estamos en el desierto, que estamos camino a la tierra, al sitio donde Dios quiere que permanezcamos. Pero en ese trato, en ese desierto, nosotros necesariamente tenemos que tener la experiencia del encuentro con Dios. Y hoy quiero preguntarte, hermano, dos cosas. Primero, si realmente fuiste llamado o todavía sigues viviendo en Egipto. Si todavía tú sigues siendo esclavo de los impulsos de la carne, de los impulsos de tus emociones. Si te da lo mismo en un momento de dificultad, acudir a Dios o acudir al poder de los demonios a través de visitar brujos. ¿O qué haces tú? ¿A quién le estás dando la gloria y la honra cada vez que algo bueno pasa en tu vida?
Y la pregunta cabe porque ayer lo decíamos, en medio de la dificultad fuiste a visitar al brujo, fuiste a la iglesia, le mandaste razones con las almas de los muertos, porque quizá todavía tienes esa inclinación a pedirle favores a las ánimas del purgatorio o a los santos que supuestamente tienen facultad para hacer milagros. Entonces, cuando tú recibes un favor de Dios, ¿a quién le estás adjudicando el poder? No, ni siquiera te pones a pensar quién fue, no te importa. Dices gracias a Dios que esto se me arregló como una expresión de cajón, una expresión sin sentido. Y continuamos viviendo una vida de pecado, una vida que nos esclaviza cada día más y nos aleja de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia en este momento, hermanos? Que nosotros no conocemos los límites, no tenemos límites. Nos acercamos a Dios en completa impureza, con un corazón dividido. Vivimos en fornicación y tenemos la osadía de presentarnos delante de Dios a pedirle un favor. Robamos, mentimos, blasfemamos, maldecimos, pero eso sí, Dios sabe cómo soy yo y Dios debe ayudarme porque yo soy una buena persona. No hemos escuchado a Dios. No tenemos idea del carácter moralmente perfecto de Dios. No hemos tenido una experiencia de encuentro con Dios. Nuestro corazón no se derrite de temor frente a la presencia de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos en esta mañana que toques nuestro corazón, que nos muestres el verdadero llamamiento que tú nos has hecho, que podamos comprender cuál es el camino que tú has trazado a través del desierto de nuestra vida para llegar al lugar donde tú has dispuesto que permanezcamos contigo por la eternidad. Perdona, Señor, la tibieza de nuestro corazón. Perdona, Señor, la iglesia por no haber enseñado claramente cuál es el camino de la salvación. Perdona, Señor, porque hemos tomado tu nombre en vano. No tenemos límites, Señor. No te conocemos. Padre Santo, en esta mañana abrimos nuestro corazón y te pedimos que a través de la presencia del Espíritu Santo tú puedas tocar nuestra, nuestra conciencia, influenciarla, mostrarnos, oh Dios, todo aquello que no nos conviene, todo aquello que nos ha tenido esclavizados. Yo oro, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy me está escuchando y que está compartiendo conmigo este tiempo de oración. Quizá ellos son esclavos de las deudas, quizá son esclavos del infortunio, quizá no tienen empleo, tienen un corazón, Señor, inclinado al mal, quizá tienen un hogar que se está destruyendo, un matrimonio que se está acabando, quizá hay dolor en sus corazones, quizá fueron abusados, quizá hay dolor y hay rencor y semillas de amargura en sus corazones y en sus almas. Quizá en este instante ellos no quieran vivir este nuevo día que tú nos pones. Quizá ellos necesiten consuelo, quizá necesiten una mano amiga, un abrazo fraterno, alguien que les dé esperanza. Padre,
¿Cuánto necesita tu iglesia hoy encontrarse contigo? ¿Cuánto necesita tu iglesia hoy comprender que hay límites, que hay barreras que no nos dejan acercar a ti y que esas barreras están allí por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra condición de esclavos? Permite que hoy comprendamos, Señor, que tú eres Dios de un pueblo libre, que tú nos diste la libertad en el ministerio de Cristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que mires con bondad y misericordia la vida de todos los que estamos reunidos en este momento en torno a tu nombre. Te pido, Señor, que sanes los corazones heridos, que fortalezcas las rodillas endebles, que afiances la voluntad del que está quebrantado de espíritu y que infundas esperanza en quienes les falta motivo para vivir en tu presencia. Amén y amén. En este instante, entonces, termina la oración del día y continuamos entonces con el devocional. Seguimos en la misma línea de pensamiento que Dios nos está trayendo hoy. Solo que en este instante en este momento, vamos a continuar mirando esa experiencia de Israel cuando se acercó al monte a recibir la ley, pero ahora está vista desde la perspectiva de los apóstoles. No hay certeza de quién escribió la carta a los hebreos. Por eso todos nosotros nos referimos al escritor de la carta a los hebreos. Así que este escritor de la carta a los hebreos se refiere a este tema de la experiencia de Israel en aquel momento pasado, ¿no? Y entonces le está escribiendo a la iglesia y les está animando, así como yo lo estoy haciendo con ustedes en este momento. Y una respuesta clara de Dios a través del Espíritu Santo a la oración que acabamos de realizar es esto que el apóstol, que el escritor de la carta a los hebreos nos está escribiendo. Así que permitamos que la palabra de Dios toque nuestro corazón en este momento y responda a la palabra de Dios a esa oración que acabamos de hacer. En el capítulo 12 de la carta a los hebreos, en el versículo 18, dice lo siguiente: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está hablando de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en aquel momento frente al monte, porque no podían soportar el mandato de Dios. Si aún una bestia toca el monte, sería apedreada. Tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, ahora nos está hablando a nosotros. Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, miriadas de ángeles, está diciendo millones y millones y millones de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que eran y que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos,
y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de la cruz, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Es bien interesante esto que el escritor de Hebreos está diciendo a la iglesia. Ustedes no se han acercado a esa experiencia ni han sufrido esa experiencia tan traumática del pueblo de Israel en aquel momento atrás, donde el mismo Moisés decía, estoy aterrado y estoy temblando. Nosotros vivimos en una época diferente, muchos años después, donde la ley que ese día el pueblo recibió fue cumplida perfectamente por la persona de Cristo Jesús. Una vez más, repito que en algún momento le preguntaron a Jesús acerca de la ley y él dijo, de verdad y en verdad les digo que no va a faltar una jota ni una tilde de la ley que no sea cumplida. El hombre en condición de pecado estaba lleno de inmundicia, estaba lleno de fornicación, de idolatría y tenía límites para acercarse a Dios. La gloria de Dios causaba temor y terror en los hombres. Jesús encarnó, se hizo hombre y cumplió la ley en perfecta obediencia a Dios. Y se ofreció a sí mismo como víctima para resarcir el pecado, la consecuencia del pecado en la humanidad. Y entonces cuando tú escuchas esta verdad, simultáneamente estás escuchando la invitación de Dios a salir de ese esclavo, de ese estado de esclavitud. Por eso el anuncio del evangelio se llama las buenas nuevas. Tengo una buena noticia para ti, ya no eres esclavo. Ya no tienes que vivir sujeto y oprimido por la desgracia, por el infortunio. Ya no tienes que vivir las consecuencias de una vida apartada de Dios. Dios te ha llamado, igual que llamó a Israel en aquel momento a salir de Egipto. Y en esta experiencia del desierto, el apóstol te está diciendo en este momento que ya no es esa experiencia traumática. Al contrario, dice, vosotros en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están escritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. En estas palabras que acabo de decir, el apóstol está hablando de la iglesia, el monte Sión, el lugar de la habitación de Dios. Jesús consumó la obra en la cruz y anunció la venida de un nuevo apóstol, de un nuevo vicario del cielo para continuar su obra, el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que antes de llamarnos a formar parte de la Jerusalén celestial, nos convenció de pecado. Ese Espíritu Santo fue el que nos dijo a nosotros, se va a cerrar la transmisión de TikTok, lo siento mucho, posteriormente entonces vamos a estar enviando o publicando en TikTok la grabación de este devocional. Bueno, seguimos entonces. Este Espíritu Santo nos convenció de pecado. Fue el que nos dijo no más, no. Dios no quiere que tú vivas más una vida de esclavitud. Estás fuera de contexto.
Esa experiencia de esclavitud fue posible y fue una realidad para un pueblo muy antiguo, pero tú ahora estás viviendo en una era diferente, en la era cristiana. Ahora tienes la oportunidad de formar parte de esa Jerusalén celestial, donde están escritos los nombres de los que ya son perfectos, todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, todas aquellas criaturas celestiales que están alrededor del trono y el Cordero. Termino esta alocución de este devocional diciéndoles que donde hay un cristiano, donde hay un hijo de Dios, está la iglesia. Si es verdad que Jesús habita en tu corazón, si es verdad que ese Jesús que hizo posible tu salvación y la liberación de la esclavitud de tu pecado, ahora habita en tu corazón, tú eres parte de esa ciudad santa, de esa Jerusalén celestial. Así que, hermanos, es un gozo, es una alegría que podamos encontrar a Jesús en nuestra experiencia del desierto. Y ya no de una manera tan traumática como lo hizo Israel en aquel momento. Al contrario, para nosotros encontrar a Jesús en nuestra experiencia es motivo de gozo, de paz, de alegría, de infinito amor y agradecimiento a Dios. Padre, yo te pido que este mensaje quede grabado en el corazón de mis hermanos, que cada uno de ellos que ha escuchado este mensaje guarde esta semilla en su corazón. Bendícelo, Señor. Haz que la presencia de Jesús en su vida práctica sea una realidad cada día más tangible, que su conciencia de haber sido liberados de la esclavitud del pecado sea clara y liberadora. Y Padre, gracias, porque donde hay un hijo tuyo, está tu iglesia, está la plenitud de ese encuentro. Gracias porque hoy podemos comprender que sí podemos traspasar esos límites, que en el momento en que murió Jesús se rompió el velo del templo, que ya no había barreras para llegar al lugar santo, que podemos vivir en tu presencia en armoniosa y santa armonía contigo. Qué bueno es estar en tu presencia en este momento. Sana, Señor, a quien está enfermo. Libera, Señor, a quien esté todavía oprimido y esclavo del pecado. Libera, Señor, a los oprimidos por Satanás. Sana, Señor, la mente de los que estén confundidos. Infunde aliento y infunde valor a quienes estén cansados. Y Padre, por favor, llénanos de amor los unos por los otros, porque somos tus hijos, engendrados por el mismo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga. Les agradezco mucho este tiempo de oración y este tiempo devocional. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Eh, Les animo todos los días a las 6 de la mañana. Retomamos de nuevo el día lunes. Y gracias a Dios por su presencia en este espacio. Les deseo un excelente día en bendición. Vuelvo y repito, quienes deseen comunicarse con nosotros, conmigo personalmente, el número de WhatsApp es más 57 317 248 95 41. 317 248 95 41. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y que Dios les bendiga. Feliz día. Amén. Amén. Bendiciones, Amén. Señor. Gracias, bendiciones a todos.